Hola, en todas partes cuecen habas, señora, y en la seguridad social también. Cuando nos hablan los políticos de los problemas que tiene la seguridad social, normalmente nos ocultan que estos problemas, por supuesto, no son nuestros, no son de España en particular, y tampoco son nuevos. Tienen una larga historia desde que los políticos empezaron a incumplir su palabra, que era pues formar unos sistemas de pensiones, ¿no? Unos sistemas de ahorro, hasta que al final pues convirtieron todas las seguridades sociales del mundo en un sistema de reparto. Son sistemas de reparto que no tienen más financiación que las cotizaciones que coactivamente los políticos extraen de los trabajadores y los empresarios. Y como digo, la historia es muy antigua. Leí un artículo de Phil Gramm y Mike Solon en el Wall Street Journal sobre la seguridad social desde los tiempos de Roosevelt. Franklin Roosevelt, ya sabe usted que es considerado una especie de semidios para el progresismo, y fue un político muy enemigo de la libertad y bastante desastroso, ¿no? Y fue él el que desvió la seguridad social de un sistema de ahorro a un sistema de reparto. Y la tesis de Gramm y de Solon es que si se hubiera mantenido como un sistema de ahorro, digamos, pues no habría tenido ningún problema, claro. Los americanos establecieron la seguridad social en los años 30, ¿no? Y Roosevelt dijo que iba a ser un sistema sostenible, autofinanciado, es decir, los propios trabajadores iban a ahorrar y con sus cuentas de pensiones, pues iban a acumular un capital y cuando se retiraran, pues iban a vivir del rendimiento de ese capital. Pues muy poco tiempo después, a final de los años 30, ya el propio gobierno de Franklin Roosevelt sostuvo que las cotizaciones no eran cotizaciones para unas pensiones de los trabajadores, sino que simplemente eran impuestos. Y entonces el objetivo era conseguir que el Estado recaudase dinero. Y lo que hizo Roosevelt también, ya anticipándose a lo que iba a ser la norma en todo el mundo, fue hacer explotar el gasto. Nos dicen Gramm y Solon. Explotó el gasto entregando cada vez más prestaciones con las cotizaciones que pagaban los trabajadores y las empresas. El ingreso que recibió la seguridad social nunca fue dedicado a comprar títulos, a comprar acciones, ¿no? Al contrario, como tenía ingresos, pues entregaba más y más prestaciones. Al final, como sabemos, vienen los cambios demográficos y ya el sistema se convierte en completamente insostenible, ¿no? Dicen estos autores que, claro, que si se hubiera ahorrado ese dinero invertido, pues vamos a ver, dicen, en los últimos 40 años la bolsa americana, el llamado S&P 500, pues ha tenido un rendimiento del 11% en términos nominales, mientras que los bonos pues tienen un rendimiento del 8,4%. Vamos, esto significa que uno tiene una cartera de 70% de uno y 30% de otro, pues esa cartera duplica su valor cada 7 años. No es lo que hicieron, ¿no? No es lo que hicieron. Y claro, este sistema lo que provoca es una cuestión política bien interesante. Es que al final los políticos tienen que decidir a quién van a castigar. Porque como el sistema es insostenible, ¿a quién van a castigar? Y lo normal es que, siguiendo la demografía, castiguen a aquel grupo del que se pueden beneficiar electoralmente menos.
y premien a aquel grupo del que se pueden beneficiar electoralmente más. Y por eso, en todas partes, estamos viendo que los gobiernos están premiando a las personas mayores, a los pensionistas. Y mientras tanto, castigan a los jóvenes, y castigan mucho a los jóvenes. Y lo hemos visto en la última reforma de las pensiones de este gobierno, que lo que hace es castigar a los trabajadores, con el argumento de van a garantizar las pensiones por el IPC, como si lo pagaran ellos, ¿no? Cuando un gobernante dice eso, señora, lo que está diciendo es voy a castigar a los que cotizan. Y esto es lo que van a hacer. A las empresas, a los autónomos. Curioso que este gobierno presuma de defender a los autónomos. Nadie los ha tratado peor, desde luego, y los va a tratar todavía más. Están subiendo muchísimo las cotizaciones de los autónomos. Y leí hace poco un artículo de Javier Jorrín sobre el desequilibrio, cómo se ha ido acumulando, ¿no? Y decía, los derechos de cobro de las pensiones en España, decía Javier Jorrín, superan los 6 billones de euros, es decir, 5 veces el PIB español. Claro, esto, ¿cómo se paga? Pues es muy difícil, ¿no? El gobierno en este caso el de español, ha seguido, como han hecho todos los países, han seguido la política de Roosevelt. Dado que recibo obligatoriamente cotizaciones, pues me voy a gastar para aumentar las pensiones o dar prestaciones de tal manera de cautivar a un grupo de votantes lo suficientemente abundante como para que yo pueda estar garantizado mi permanencia en el poder, ¿no? Pero claro, estas cotizaciones, las pensiones suben, las cotizaciones también, pero las cotizaciones generan expectativas de pensiones más altas. Y de ahí la cifra esta espectacular. Y es que si se sumaran y se capitalizaran todas las deudas que tendría que pagar el Estado por pensiones, son 5 veces el PIB. Lógicamente no lo va a pagar, ¿no? Dice Jorrín, los derechos acumulados en los últimos 5 años se han disparado más de un 40%, ¿no? Dice, el motivo es que a la acumulación de cotizaciones se suma la indexación de las pensiones al IPC, que eleva rápidamente la valoración de estos derechos de pensión. Y si observa usted, señora, los gobernantes están permanentemente presumiendo de que las pensiones son un problema de otros, o sea, que han generado otros, pero que ellos, los gobernantes, lo van a resolver con mucha solemnidad. Son 2 mentiras, señora. Son 2 mentiras. Primero, porque las pensiones, el problema de las pensiones no es un problema que esté ajeno a los políticos. Lo han creado ellos. Fueron ellos los que decidieron arruinar el sistema sobre la base de entregar muchas prestaciones a cambio de menos cotizaciones. Lo inventaron ellos, en lugar de invertir ese dinero en activos. Y después, esta idea de que lo van a resolver, por supuesto que no, señora. Esta reforma de Pedro Sánchez no resuelve las pensiones, al contrario, aumenta el agujero. Y la prueba de ello es que los economistas de nuestro país, ninguno ha respaldado las cuentas que hace Pedro Sánchez, que obviamente le salen bien porque estima una cantidad de ingresos futuros muy altos y entonces se cierra el déficit. Pero mire, no, señora, esto no es así. Nos mienten una vez más. Dicen que son progresistas y lo que están haciendo es pues castigar a una parte muy importante de la población para mantenerse en el poder. En fin, como siempre, le doy las gracias, le pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y al me gusta, si le ha gustado. Ya verá usted que vamos a hablar bastante sobre pensiones en el futuro. Y me temo que todas estas soluciones que nos proponen
son mentira. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.